Carta a la iglesia de Éfeso. Las cartas a las iglesias, antes de empezar con la lectura, las cartas a las iglesias han sido tomadas de distintas maneras. Sí, como cartas a las iglesias reales, tal como se indica. También como si cada carta fuera un periodo que tiene que atravesar nuestra iglesia, o que ha atravesado, o que va a atravesar, o que está atravesando, con sus dificultades, porque sabemos que si bien el camino es firme y Jesús ha triunfado sobre todo, nuestro camino es a veces azaroso, nos supone algunas pruebas y esfuerzos y un amor que a veces no está siempre presente. Hay dificultades en el camino. Todo fundado en Cristo es útil. Todo lo que no está fundado en Cristo es inútil. Igual nuestro camino, así como los caminos de las iglesias. Otra versión de las cartas a las iglesias es que nos habla a nosotros personalmente. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos la iglesia. En nosotros suceden estas cosas. Es que aquí se detallan, ¿no? Que aquí se enumeran. Las cartas tienen un formato similar, ¿no? Hay una presentación, Jesús cuenta a cada una de las iglesias, le dice cuál es su virtud, le dice cuál es su falla, le dice cuáles serán las consecuencias si no se enmienda y cuáles serán las consecuencias si encuentra el camino y sigue firme en la fe. Así que también digo, para nosotros, y esta es la forma en que pienso que sería más útil, más amorosa de tomar, es una advertencia personal, una conversación personal con Jesús. Él mismo nos dice: mira, esto es lo que te pasa, quiero ayudarte. O sea, no es una reconvención, es el hacer que alguien se dé cuenta de lo que le está pasando, que alguien se dé cuenta de lo que va a suceder si sigue cometiendo el mismo error, y de alguien se dé cuenta también de cuántas son las gracias y los dones que el Señor nos concede si modificamos nuestra conducta para que estar dentro de su gracia y de su amor, ¿no? Bueno, Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre, sin desfallecer. Pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti, y si no te arrepientes, cambiaré de lugar tu candelero. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bien. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Jesús comienza diciendo a la iglesia que la conoce, que conoce su historia, su comienzo, sus luchas, sus virtudes. ¿No es cierto? Dice: sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. O sea, muchas cosas buenas tiene y ha hecho la iglesia de Éfeso en sus comienzos. Pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes.
Esto es algo que nos sucede a nosotros, los que nos convertimos, a nosotros los católicos, a nosotros los que estamos en el camino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Tenemos el mismo amor del comienzo. Realmente recordemos, podemos volver a nuestro comienzo, a nuestra conversión, a aquella dulzura de la gracia que invadía nuestro corazón y que transformaba todo lo que veíamos, todo lo que escuchábamos, todo lo que pensábamos, todo lo que hacíamos, simplemente no porque todo cambiara, sino porque nosotros habíamos cambiado. Y al cambiar nosotros había cambiado todo. Había cambiado todo por esta gracia de amor de Cristo en nosotros, por este encuentro con Él, por este abrazo de Jesús que nos unía a Él y a su iglesia. ¿Estamos así? ¿Somos así? ¿Seguimos así? ¿O algo en nosotros se ha enfriado? ¿Algo en nosotros ha cambiado? ¿Algo en nosotros ya no es lo mismo? Ya no es el mismo amor. Ya no es la misma disposición a servir, a alabar, a entregarse. Ahora hay condiciones, quizás en el camino, en la lucha contra las asperezas, sucede que hemos perdido algo de este amor y nos hemos transformado más en guerreros, nos hemos impuesto leyes y buscamos quizás en nosotros ya no la dulzura del amor, sino la perfección de la ley, de lo que hacemos, que tiene que ser perfecto. Nos hemos cerrado sobre el cumplimiento de alguna imposición que nosotros mismos nos hemos puesto. Por ejemplo, tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. ¿Habremos perdido el amor de antes? ¿Sigue siendo el mismo? El Señor nos invita a darnos cuenta, a hacer una investigación dentro de nosotros mismos, ¿no? Nos dice, date cuenta pues de dónde has caído. ¿Desde dónde has caído? ¿De qué altura? O sea, ¿de qué altura de gracia y de bien hemos caído? ¿Dónde estamos? Porque si Cristo mismo nos llama, el Señor no despierta expectativas inútiles. Todo lo que nos dice es, primero, por nuestro bien, y segundo, para que volvamos, recuperemos el amor primero que nos une a Él. Porque no hay otra razón de amor, no hay otra razón para unirnos a Cristo que el amor. Bien, dice, si no, iré a ti. Se vendrá el Señor, viene, ahora en esta charla viene, nos ayuda a pensar, Él mismo lo está haciendo aquí, nos está pidiendo que recapitulemos, que pensemos, que nos examinemos, ¿no? Iré a ti, viene a ti nuestro Señor permanentemente, pidiendo ese examen de conciencia, de corazón, que nos vuelva a su gracia. Dice, y si no te arrepientes, o sea, tenemos siempre la puerta del arrepentimiento abierta, Jesús jamás la cierra, y si no te arrepientes, dice, cambiaré de lugar tu candelero. O sea, este candelero que está alrededor de Cristo, Cristo es el centro de este semicírculo de candeleros, será cambiado de lugar. Y ya no estará dentro del aura de la gracia de Cristo. Tienes en cambio a tu favor, dice, que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. Bueno, los nicolaitas eran un grupo de personas que seguían a un llamado Nicolás, que propugnaba que propugnaba que los sacerdotes se casaran, que tuvieran parejas,
y que se comieran la carne dedicada a los ídolos. Bien, o sea, dos actitudes, dos preceptos, dos principios que la Iglesia había mantenido desde sus comienzos. Y ya ves que acá, ya desde el comienzo de la Iglesia, ya había gente tratando de trastornar la doctrina básica, el fundamento de la Iglesia, ¿no? Ya los nicolaitas eran unos, después vendrán otros, hay un movimiento tras otro tratando de tergiversar las enseñanzas del Evangelio y la palabra de Cristo a lo largo de los siglos, no terminado todavía. Bien, entonces dice, y esta es una advertencia seria, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí el premio de gracia para los que escuchen y vuelvan al camino. Aquí los que se reúnan nuevamente en la gracia de Dios nuestro Señor. Le daré a comer del árbol de la vida. Aquel árbol que había sido prohibido. El árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Todavía está en el paraíso de Dios, el árbol de la vida. Esto es una maravilla. Para mí, por ejemplo, el Señor le confió el don de la sabiduría, del bien y del mal, a un árbol. Es un ser vivo, un árbol, igual que nosotros. Y le confió el don de la vida eterna a un árbol, no a un ángel, no a un santo, no a un apóstol, no a, no sé, a un ser de los muchos seres espiritualmente elevados que viven en la presencia de nuestro Señor, sino a un árbol, a un árbol. Y este don que le ha dado a este árbol, a estos dos árboles, son dones eternos. Son dones eternos. Están confiados a árboles eternos. Hay una dignidad en los árboles. ¿Por qué será que nosotros, los seres humanos, en actitud de destruir todo lo bueno que se nos ha concedido, iniciamos nuestra destrucción contra los árboles? Hay un misterio en eso, hay un misterio en la actitud de Cristo de rezar en el Monte de los Olivos, por ejemplo. Yo sé, por experiencia, que los olivos dan buenos consejos. Yo he trabajado en olivares. Sé que los olivos dan buenos consejos. Y mi consejo es, si tenés un olivar cerca, hacete un plan de caminar por las mañanas, por las tardes, por el olivar, de rezar, de meditar, de pensar, de considerar. Es una buena costumbre. Bueno, seguimos con la carta a la iglesia de Esmirna.